Es una experiencia extraordinaria, poder ver el mundo entero moviéndose allá abajo y tú sentado allá arriba, prácticamente sin moverte y viéndolo todo. Te sientes como una especie de Dios, mirando el mundo desde la posición en que estás. Es una sensación casi irreal. Y de hecho, cuando bajas a tierra firme, es difícil mantener una conversación normal con la gente. Te cuesta un tiempo bajar desde allá arriba. Es un espectáculo en sí mismo. Las vistas son increíbles. Y allá arriba te sientes como un pequeño dios contemplando el mundo. Y la constante fascinación de superar la gravedad únicamente mediante las fuerzas invisibles del aire. Al principio, empecé a volar sin motor en mis sueños. Estiraba los brazos, echaba a correr y era capaz de saltar al aire y volar. Vuelo sin motor. Estamos en la era de la alta tecnología. Podemos volar a la velocidad de una bala. ¿Qué sentido tiene el vuelo sin motor? ¿Satisfacción? ¿Emociones? ¿Deseo de dominar? No. Se trata sobre todo de encontrar una respuesta a ciertos problemas. Problemas que han ocupado las mentes de científicos e ingenieros durante siglos. Y no es más que un hobby. Es un paracaídas. Hoy, uno de los mejores expertos del mundo en planeadores, Derek Pigott, introduce a Sarah en el extraño mundo del vuelo sin motor. Bien, lo único que vamos a hacer en este vuelo será probar los mandos y ver cómo funcionan. Con la palanca de mando es fácil acordarse, porque al ir empujando hacia adelante el morro baja, y si tiras hacia ti, el morro se dirige hacia arriba. Lo que estás haciendo en realidad es mover los alerones de la cola, ¿lo ves? Y con los movimientos de costado, a medida que te ladees hacia la izquierda, empezará a inclinarse lateralmente, y continuará haciéndolo cada vez más hasta que te muevas un poco para impedir que se incline demasiado. Para nivelar las alas solo tienes que mover la palanca hacia donde quieres ir. O si prefieres pensarlo de otro modo, imagina que ese ala está alta y la quieres bajar. Tiras de la palanca hacia aquí y con ello haces que baje el ala. En realidad lo que haces es mover los alerones del ala, que son los que cambian la elevación del ala respectiva, de tal modo que se eleva o desciende. Esto también se mete, ¿verdad? A este nivel es relativamente fácil. Los mandos del planeador son pocos y de fácil manejo. Y tomando las precauciones necesarias, bastante seguro. En Gran Bretaña hay unos 340.000 vuelos anuales y el promedio de muertes es de 2,5. Alerones abiertos. Cerrados. Cable en su sitio y seguro. Arriba y detrás despejado. Cuerda tensa. Fuera. Primero despegamos. Ya está. Sí. Ya estamos en el aire. Estamos subiendo. Solo tenemos que seguir el rumbo. Ha sido un despegue muy suave. Por aquí hay baches porque a tan poca altura el aire sopla por encima de los árboles. Nos han remolcado a unos 80 o 90 kilómetros por hora. Lo verás en el velocímetro. Si miras hacia abajo, verás que está completamente despejado. Normalmente, aquí se ve la costa y el mar. ¿Se nota algo cuando se suelta el remolcado? Seguramente esta vez nos hará una señal. Míralo. Sí. ¿Lista? Ya soltó la cuerda y se aleja. Va de regreso. Ahora un suave viraje hacia la derecha para que te hagas una idea. Como un coche de autoescuela, el planeador tiene mandos por duplicado, de modo que Derek puede tener el control o bien cedérselo a Sarah.
Antes de empezar voy a dar un viraje hacia la izquierda y después te enseñaré cómo funcionan los controles uno a uno, para que puedas verlos operando en pleno vuelo. ¿Quiere que me encargue de la palanca o...? Sí, pero espera un momento. Voy a poner el planeador recto. Es precioso. Ya está. Ahora mira por encima del morro e intenta memorizar su posición, tal y como la ves en este preciso momento. Lo primero que vamos a hacer es un leve movimiento hacia adelante para ver qué ocurre. Fíjate ahora, el morro baja. Echa la palanca hacia atrás. Levanta un poco el morro un momento. Ahora intenta bajar el morro hasta la posición anterior. Un poco más abajo. ¿Qué tal? Es más o menos ahí. Bien. Vamos a volver a bajar el morro. Un poco más. Ahora, levántalo hasta la posición inicial. Es muy sensible. Sí, para ser una palanca lo es. Lo siguiente que vas a hacer va a ser intentar un ligero movimiento de la palanca hacia la izquierda. Verás que el avión se inclina hacia la izquierda. Dios mío. Cayendo en picado. Tendrás que moverla hacia la derecha para que no se incline demasiado. Y vamos virando al girar. Ahora, incluso sin usar el timón de dirección, si ladeamos el avión empieza a girar. ¿De acuerdo? Pone el aparato recto y vamos a intentar un giro suave a la derecha. Pero antes echemos un vistazo detrás para asegurarnos de que está despejado. Bien, así. Ahora mueve un poco la palanca hacia la derecha y fíjate cómo se va ladeando y empezando a girar. No dejes que se caiga el morro. Si baja, tira de la palanca un poco hacia ti. Esta inclinación es suficiente. Damos la vuelta y ahora volvamos a la posición recta. Lleva la palanca un poco hacia la izquierda. Así y recta. ¿Qué tal? Ya está. Bien. Para poder mantenerse en el aire, lo primero que se ha hecho ha sido remolcar a Derek y a Sarah a 700 metros de altura con un avión con motor. Pero desde el momento en que se ha soltado el cable de remolque, se han mantenido en el aire sin ninguna energía artificial. Si es cierto que todo lo que sube tiene que bajar, ¿qué ha impedido que cayeran en picado como ocurrió con tantos desafortunados hombres pájaro antes que ellos? La naturaleza del aire, por supuesto, y el estudiado diseño de las alas. Los planeadores, al no tener energía, se mueven con el aire, en lugar de contra él. De forma similar, un experto en judo no intentaría resistirse a su contrincante, sino que aprovecharía su fuerza. Pero el aire es invisible. Las estelas de humo en un túnel aerodinámico son una buena forma de ver cómo interactúa un ala con el aire. A medida que el ángulo de esta placa lisa se va inclinando, desvía el aire hacia abajo creando una fuerza ascendente llamada sustentación, pero también mucha resistencia o turbulencias, a lo que llamamos resistencia aerodinámica. No sería un ala eficaz. Esta es mucho mejor. Es la clásica ala llamada lágrima. El aire fluye suavemente por el contorno, creando sustentación con una resistencia mínima. Es fácil ver cómo la forma disminuye al máximo la resistencia. Ahora bien, ¿cómo crea la fuerza sustentadora? Estas interrupciones en las estelas de humo muestran lo que ocurre con la velocidad del aire encima y debajo del ala. Encima del ala aumenta produciendo una reducción de la presión atmosférica, a la vez que por debajo se reduce causando un aumento en la presión del aire, por lo que el ala asciende. En los planeadores es esta fuerza de succión la que ayuda al ala a luchar contra el efecto de la gravedad. Las aves planeadoras saben utilizarla a la perfección. Conservan su energía utilizando la existente en el aire. Los hombres pájaro de la historia antigua e incluso de la historia reciente no repararon en un planteamiento tan sensato. A través de los siglos intentaron construir un pájaro mecánico o máquina con alas articuladas, sin darse cuenta de que el peso de un ser humano exige un par de alas tan enormes que la fuerza necesaria para batirlas sería realmente sobrehumana.
No se dieron cuenta de que el vuelo con alas articuladas es exclusivo de las aves, pero en 1853, 60 años antes de los hermanos Wright, un inglés resolvió el enigma del vuelo tripulado. Sir George Cayley dejó a un lado todas las preocupaciones del vuelo con alas articuladas y estableció los principios para la creación de una aeronave de alas fijas. Podía haber sido uno más en la larga lista de hombres pájaro que fracasó, pero no se arriesgó. Dejó que lo hiciera su cochero. Hace algunos años, el primer planeador tripulado de Cayley fue reconstruido y se decidió repetir el vuelo del cochero en el lugar original, el Valle de Brompton, en Yorkshire. Y fue un Derek Pigott mucho más joven quien se atrevió a interpretar el papel de cochero. Claro que tenemos la ventaja de muchos años de investigación y experimentación con aeroplanos modernos, pero aquí tenemos el original y es evidente que está deseando volar. Tenemos mucha fuerza de sustentación y las condiciones son bastante favorables, por lo que esperamos ponerlo en el aire tal y como hizo Sir George. Andad. Corred. Seguid. Soltad. Un siglo más tarde es difícil creer que el sofisticado planeador de hoy es descendiente directo del aparato de Cayley. Pero lo es. Obtiene la fuerza sustentadora exactamente de la misma manera, solo que de un modo mucho más eficaz. Los problemas a los que hoy en día se enfrentan los diseñadores ya no son el despegue, ni con condiciones meteorológicas favorables mantenerse a flote. Los problemas a resolver en la actualidad son mucho más sutiles. Científicos de la Universidad Tecnológica de Delft están investigando pequeños detalles sobre la corriente del aire a partir de un perfil casi perfecto. Tomemos, por ejemplo, el plano de cola. Lo ideal sería si, como en el Concorde, se pudiera prescindir de él por completo. Habría mucha menor resistencia, pero no tendríamos control. Por eso, los intentos de perfeccionamiento continúan. Este es el plano de cola horizontal vuelto sobre el extremo final en el túnel aerodinámico de baja velocidad de Delft. Lo que estamos viendo es la mitad del plano de cola del ASW-24. Esto es la mitad. Esto es un extremo. En esta zona se ven muchos puntos. En cada punto hay un agujero pequeño. Y cada agujero está conectado mediante tubos a un gran manómetro. El manómetro consiste en una serie de tubos de vidrio alineados, llenos de líquido, que miden la presión atmosférica de la superficie en puntos concretos del plano de cola. Donde hay baja presión, el nivel asciende, y donde la presión es alta, el nivel desciende. Se miden tanto las superficies superiores del plano de cola como las inferiores, para conseguir una indicación del rendimiento de la fuerza sustentadora en los diferentes ángulos de la corriente de aire. La resistencia de las turbulencias se mide detrás del plano de cola por medio de una hilera de sensores conectados al manómetro. Los investigadores de Delft son víctimas de sus avances científicos. Ahora solo pueden hacer progresos a nivel microscópico. Esto es un corte transversal de una superficie sustentadora moderna normal. Podría ser un plano de cola o un ala. La ligera viscosidad o adherencia del aire le hace reducir la velocidad al deslizarse sobre la superficie. De hecho, las moléculas del aire que están en contacto con la superficie se adhieren a ella y aminoran la velocidad de la siguiente capa y así sucesivamente hasta cierta distancia donde las moléculas adquieren la velocidad del aire que le rodea. Esto es el alcance de la llamada capa límite. En una buena superficie sustentadora solo tiene unos milímetros de anchura. Desgraciadamente, la capa límite no tiene siempre la misma consistencia. Se divide en corriente laminar y corriente turbulenta. En las zonas donde es laminar, la corriente es fluida y produce poca resistencia. Esto ha mejorado con las superficies totalmente lisas de hoy en día,
y como es de esperar, la corriente turbulenta es una mezcla caótica que produce una resistencia mayor. Entre ambas láminas hay una burbuja de transición, una zona de aire muerto en la cual el flujo se divide por completo para después reconcentrarse en forma de turbulencia. Esta burbuja de transición ofrece una gran resistencia y es precisamente esto lo que los investigadores de Delft están tratando de eliminar. Quizá, por extraño que parezca, hayan descubierto que es más eficaz convertir deliberadamente la corriente laminar en turbulenta antes de que ocurra de forma natural, usando esta tira de plástico mellada. Lo descubierto en el túnel aerodinámico se está aplicando directamente y poco a poco los pequeños defectos que impiden un vuelo sin motor perfecto se van reduciendo. Los diseñadores de este planeador han creado una sensación mundial, pero a un alto precio, 80.000 libras esterlinas. John Jeffries forma parte de un grupo creado para comprar uno. El ASH-25 ya ha conquistado 4 récords mundiales y John se ha embarcado en la tentativa de romper de manera sistemática todos los récords británicos, en el caso de que, claro está, la variable fundamental se lo permita. Buenos días. Pronóstico meteorológico para el sureste. Hoy el día empezará despejado con bajas temperaturas. Hoy disfrutaremos de buena temperatura. Los termómetros superarán los 15 y 16 grados por fin y brillará el sol. Hoy subirán las temperaturas y la única... A pesar de las mejoras teóricas y prácticas, determinadas con precisión en el túnel aerodinámico, un planeador como este continúa teniendo que hacer muchas concesiones. Para ser transportado tiene que ser plegable, pero los resquicios resultantes en la superficie dan lugar a ineficiencias aerodinámicas. Estas ineficiencias solo pueden ser solventadas en parte, y no hay piloto que se precie que no lleve consigo su rollo de cinta adhesiva. Hoy vamos a intentar un triángulo de 100 kilómetros. Un recorrido triangular bastante corto. Vamos a ir de Dunstable a Alechurch, en Buckinghamshire, y después a Thame, en el mismo condado. Batir récords depende tanto del clima y la ruta elegida como del diseño del planeador. El piloto tiene que elegir una ruta que le llevará a través de aire ascendente y también debe ser capaz de leer un mapa y el cielo. Hoy hace un día bastante bueno. Se pueden ver las esponjosas nubes, cúmulos, que no solo informan al piloto de dónde están las corrientes térmicas, pues de hecho las forman las corrientes térmicas, sino que además le dan una indicación sobre la intensidad de la fuerza de sustentación. Desafortunadamente hoy tenemos grandes espacios despejados en los que no hay corrientes térmicas, por lo que tendremos que elegir cuidadosamente la ruta. Los primeros planeadores utilizaban el aire que subía por una colina para que los mantuviera a flote, pero hoy los vuelos en campo abierto se logran usando la fuerza sustentadora de forma diferente. Esta procede directamente del calor del sol, aunque su presencia quede oculta por las nubes. Cuando los rayos de sol calientan la Tierra, empiezan a elevarse burbujas de aire caliente, especialmente en buenas superficies como un campo de maíz. Las burbujas forman columnas de aire ascendente que pueden desplazarse a una velocidad de hasta 300 metros por minuto, y sobre ellas descansan nubes de un peso medio de 10 toneladas. Las llamadas corrientes térmicas son una fuente masiva de energía ascendente que el piloto utiliza para ganar altura. Como un ave rapaz, el planeador gira en la columna de aire hasta que está lo bastante alto como para descender planeando hacia la Tierra por sí solo. Después, el piloto busca otra corriente térmica, asciende y vuelve a bajar. Todo despejado. Adelante, 316. El triángulo de 100 kilómetros no es la hazaña más difícil del vuelo sin motor. En Australia, donde la extensa masa de tierra y el fuerte sol generan potentes corrientes térmicas, se puede volar 10 veces esta distancia. Pero aquí, en esta isla lluviosa, las cosas son distintas. Las corrientes térmicas son menos numerosas y más débiles. El vuelo sin motor se convierte así en un gran reto, y batir récords es casi imposible. Ahora las bases de las nubes están muy altas y eso nos favorece. También hay mucha distancia hasta el siguiente grupo de nubes activas.
Aunque las corrientes térmicas son invisibles, cuando una columna de aire alcanza una altura donde el aire que le rodea está bastante frío, el vapor de agua de las corrientes se condensa y forma los cúmulos fácilmente visibles. Parte de la pericia del piloto es reconocer las nubes activas que siguen siendo alimentadas por una corriente térmica y las que están descomponiéndose. Cuando se suelta del remolcador, John, para mantenerse en el aire, solo puede confiar en el rendimiento del planeador y en su habilidad para leer el cielo. Para este intento, John se ha dado una máxima altura de salida de 1000 metros. Cuando fotografía el punto de salida, la sede del club, esta altura se graba en el barógrafo. Voy a empezar a tomar velocidad antes de hacer la foto. Consumiremos unos 300 metros de altura para cobrar velocidad. Con la altura suficiente, John puede volar a una velocidad de hasta 275 kilómetros por hora, pero una alta velocidad tiene su precio. Cuanto más rápido quiera ir, más tiene que ladear el planeador y pierde altura, por lo que durante el viaje la velocidad estará determinada por la altura y la distancia hasta la siguiente corriente térmica. La velocidad es un lujo que solo se puede permitir si hay corrientes térmicas que la compensen. Delante de nosotros veo una nube. Es la que voy a tantear por las zonas más densas. Es fuerte, muy fuerte, y merece la pena que espere. La velocidad de ascensión es mayor que la que hemos alcanzado al ser remolcados, 26 metros por minuto. 1-3, unidad móvil. Hemos encontrado una buena y subimos a 26 metros por minuto. Estoy girando alrededor para mantenerme en la curva. Vamos bastante deprisa. Si tiene la suerte o la suficiente pericia para encontrar una corriente térmica en el recorrido, tiene que tantear el camino hasta el centro de esta energía invisible, calibrando la velocidad de ascensión mediante el variómetro. Creo que aún podemos encontrar un poco de corriente ahí debajo. Me parece que la de detrás sigue activa y es mejor. Voy a echar un vistazo a esta, y a menos que me dé una buena fuerza sustentadora, iré a la siguiente. Abajo veo la autopista, la M1, y el área de servicio de Teddington. Para John, las corrientes térmicas son como gasolineras aéreas. Cuanto más potente sea el combustible, más alto subirá. Y puede planear más distancia a mayor velocidad. Por desgracia, las gasolineras no siempre están abiertas y casi nunca donde uno quiere que estén. Ahora es cuando tienes que tener fe, porque en este momento estoy planeando muy deprisa. Vamos a unos 130 kilómetros por hora, seguros de que el siguiente empuje nos hará ascender al menos a 65 metros por minuto. 1-3, ¿me oyes? Te oigo, 5. Estamos sobre la M1. Y en este momento, sobre Cranfield. Altitud, cambio. 2500. Vamos a tener que ir un poco más al norte del punto de giro, porque es el único lugar donde hay nubes. Ya veo el lugar para dar la vuelta. Nos quedan unos 13 kilómetros. 13 kilómetros. Llegaremos al siguiente grupo de nubes a unos 600 metros de altitud y espero poder encontrar un fuerte empuje que nos dispare para el segundo tramo. Lo único malo es que queda un poco lejos del punto de giro y estamos desperdiciando una buena distancia. 1-3, queremos saber qué piensas sobre el tiempo de finalización. Cambio. La primera parte del segundo tramo parece un poco engañosa, pero al final hay algunas nubes, y si puedo irlo bastante deprisa, creo que todo irá bien. Hay espacios despejados, pero están muy aislados, y a menos que se presenten en los lugares adecuados, creo que va a ser un poco difícil. Siempre existe la posibilidad de que no lo consiga. Recibido. Dios mío, vamos a tener que ir a recogerle, ¿no?
Aunque tenemos que dar las gracias a un inglés, Sir George Cayley, por sentar las bases para el vuelo sin motor, una más entre muchas cosas que empezaron en Gran Bretaña, para ver el verdadero desarrollo de los planeadores, tenemos que dirigir la mirada hacia otro lugar. Wasserkup, en la República Federal Alemana, es el segundo lugar de nacimiento del vuelo sin motor, y allí fue donde recibió un gran impulso. Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles prohibía a los alemanes construir todo tipo de aviones con motor. El hecho de que se dedicaran al estudio del vuelo sin motor refleja el enfoque pragmático que los alemanes han aportado a muchos aspectos del diseño y la tecnología moderna. Tras decidir investigar el vuelo sin motor, lograron grandes avances, como se puede ver en el Museo de Planeadores de Wasserkup. El planeador manual de Lilian Tiles cuelga sobre una exposición de planeadores que ilustran las etapas de desarrollo hasta y después del Fénix, el primer planeador de fibra de vidrio. Era la introducción de la fibra de vidrio, cuyo verdadero nombre es plástico reforzado con fibra de vidrio, que significó el avance más espectacular en la tecnología del vuelo sin motor. Casi de la noche a la mañana, los contornos lisos y las formas esculpidas, posibles gracias a la fibra de vidrio, hicieron entrar al mundo del vuelo sin motor en una nueva era y comenzó la progresión hacia los planeadores de alto rendimiento de la actualidad. Al principio, el aire que ascendía por los costados de las colinas de Wasserkup proporcionaba las condiciones ideales para planear sobre ellas. Wasserkup se convirtió en el centro para practicar este deporte, y en un pequeño valle debajo, el pueblo de Poppenhausen llegaría a convertirse en la sede de uno de los diseñadores y fabricantes más importantes de los planeadores modernos. La fábrica produce todo tipo de planeadores, y sus expertos artesanos utilizan técnicas en apariencia sencillas para moldear los materiales de construcción más avanzados. Este es el último producto de la fábrica Poppenhausen, el prototipo del ASH-24, un planeador estándar de un solo asiento. El nuevo diseño es el planeador comercial en cuya investigación se han utilizado las técnicas más avanzadas. Desde las etapas iniciales del diseño hasta la construcción del prototipo, ha habido una estrecha colaboración con la Universidad Tecnológica de Delft, cuyos ordenadores centrales y el túnel aerodinámico de baja velocidad han ayudado a establecer el perfil aerodinámico del aparato. El resultado difiere considerablemente de sus predecesores en dos aspectos fundamentales: la forma, con sutiles diferencias, y los distintos materiales que se utilizan en su construcción. Hemos preguntado al diseñador Gerhard Weibel qué fue antes, la nueva forma o los nuevos materiales. Sí, es la pregunta del huevo y la gallina. Si eres diseñador, el deseo de conseguir un mejor rendimiento y de crear estructuras más estrechas y finas está siempre presente. El material surgió y parecía más económico utilizar los nuevos materiales que son más valiosos para un planeador estándar. Weibel era estudiante cuando la fibra de vidrio se utilizaba como sustituto de la madera y de otros materiales. La fibra de vidrio se sigue utilizando hoy en día, pero en combinación con materiales nuevos y mejores. Primero, el carbono, ligero y 6 veces más fuerte que el acero, y más recientemente el Kevlar, más ligero que el carbono y con una dureza única que se ha utilizado en todo el mundo para la fabricación de chalecos antibalas. Todos estos materiales, vidrio, carbono y Kevlar, llegan a la fábrica en forma de bobinas de fibra o tejidos. En esta forma no tienen prácticamente longitud estructural y todos tienen un defecto inherente, que son quebradizos. Este carbono se utiliza en la construcción de un larguero del ala, sobre el que recae todo el peso del planeador. ¿Cómo pueden los fabricantes aprovechar la firmeza intrínseca del carbono y su rigidez y evitar a la vez su fragilidad? Los investigadores de nuevos materiales han llegado a una respuesta que está cambiando rápidamente el mundo de las técnicas de construcción, tanto en planeadores como en otros campos.
La ciencia de los materiales estructurales con agentes reforzadores. La fibra ideal, la que tiene menos probabilidades de agrietarse, es extremadamente fina, por lo que, para que pueda tener aplicaciones prácticas, las fibras individuales se tienen que pegar en un lecho de resina epoxídica. Cuando se endurece, la resina forma una unión que distribuye el peso de manera uniforme entre las fibras y que a la vez no permite que una grieta en una de las fibras individuales se extienda a las fibras contiguas. Así pues, el nuevo material es ligero, fuerte y rígido. Cuando el larguero de 15 metros sale de los moldes de madera, el acabado negro mate tiene un aspecto tan duro como el acero, pero en realidad, comparando el peso, es mucho más fuerte. El ala terminada será lo suficientemente fuerte como para aguantar el peso de otro triunfo del diseño alemán, el Volkswagen. El carbono reforzado tensa el ala en toda su longitud sin que se haya de pagar un precio alto por el peso, pero también es importante que los revestimientos sean lo más ligeros y duros posible. Necesitan rigidez torsional para resistir las grandes cargas en continuo movimiento a las que se ven sometidas durante el vuelo. El Kevlar nos da la respuesta. Más duro que el carbono, con mayor capacidad para absorber el impacto energético y, muy importante para el ala, permite un mejor acabado. Ahora veamos cómo se montan estos planeadores. Moldes cuidadosamente construidos son la base del proceso de fabricación y una vez hechos es posible tener una cadena de montaje. Cuando se construye un planeador, se empieza con el acabado externo. Se pinta primero y después se monta. Esta capa fina de gel es la superficie externa, con un acabado tan liso que la fricción con el aire será mínima. Sobre la capa de gel se aplica resina epoxídica para preparar la primera lámina de fibra de vidrio. El carbono se utiliza en zonas que requieren estructuras más delgadas, como la cola. El Kevlar amarillo se usa junto con el carbono en zonas que van a estar sometidas a mucha presión. Una capa intercalada de espuma en la cola y las alas proporciona espesor y rigidez extra sin apenas añadir peso. Ahora, la capa intercalada se tiene que comprimir en la matriz de resina. La mejor forma de hacerlo es succionando todo el aire y después dejar que la presión de la atmósfera termine el trabajo. El momento de montar el ala es en parte parecido a la ebanistería a la vieja usanza, pero estos hombres solo tienen una oportunidad de hacerlo bien.
En este momento se taladran agujeros de acoplamiento para que los largueros se puedan unir exactamente en la posición adecuada antes de que los moldes de las alas los cierren. Este proceso de cortar y pegar, pegar y cortar, se repite en una secuencia compleja pero cuidadosamente preparada. No es un trabajo muy limpio, y es extraño pensar que unos trozos de tejido se convertirán en cuestión de horas en una cápsula rígida capaz de elevar a un ser humano hasta las nubes. Una cápsula que no solo es enormemente fuerte y extremadamente ligera, sino que además tiene la forma exacta dictada por muchas horas de investigaciones aerodinámicas y por la ciencia de los nuevos materiales. Se tienen que dibujar planos para ver si el piloto todavía cabe en el interior y tiene una buena visibilidad. Debe precisarse dónde poner exactamente la cabina y todos esos pequeños detalles. Se tienen que hacer cientos de concesiones. La peor es sacrificar parte del rendimiento del aparato para conseguir mejor calidad de vuelo. Cuando el planeador sale del molde, el acabado es precioso, pero hay cosas como las junturas que se tienen que perfeccionar. Es un trabajo que requiere mucho esmero, por no hablar de aburrimiento, y un proceso que exige una gran pericia. La perfección aerodinámica que buscan estos hombres necesita una paciencia comparable a la que exige la ingeniería de la precisión. Ellos hablan de micras. ¿Para qué es necesario un acabado tan trabajoso? Después de todo, no todos los pájaros son tan lisos y planean perfectamente. Sin aire ascendente, lo más que puede conseguir este águila es un ángulo de planeo de 15:1, lo cual significa que de cada 15 metros que avanza hacia adelante, desciende uno hacia el suelo. Para el águila dorada esto es aceptable, porque como el resto de las aves, ha evolucionado para ocupar un hueco especial en la naturaleza. El ASH-25 de John Jeffries tiene un rendimiento 4 veces superior al del águila dorada, con un ángulo de planeo de 60:1, un ángulo tan pequeño en relación a la horizontal que solo se puede conseguir con un perfil aerodinámico muy liso, dándole así mayor posibilidad para alcanzar corrientes térmicas, su único medio de ganar altura. En la naturaleza, volar es la forma más común de locomoción. De aproximadamente 1 millón de especies animales, 3/4 partes son criaturas voladoras, y casi todas de insectos tan pequeños que los principios normales de la aerodinámica no se aplican. Son capaces de utilizar la viscosidad del aire de un modo que aún no se comprende por completo, y han desarrollado sus propios métodos de vuelo estacionario y aleteo. Pero estas técnicas no guardan relación con el vuelo de criaturas de mayor tamaño. La relación entre la energía necesaria para volar y el peso muscular imprescindible para producir esa energía de forma eficaz marca un peso máximo límite para las aves capaces de volar batiendo las alas. Buena parte de las aves cernidas o planeadoras son bastante grandes y se acercan al peso límite para el vuelo propulsado por la fuerza muscular. De esta manera utilizan mucha energía y por eso siempre que pueden recurren a planear. A Sir George Cayley, cuando intentaba entender cómo podrían volar los humanos, le tentaba, aunque era infructuoso, copiar las alas de los pájaros.
Pero consiguió lo que buscaba precisamente cuando dejó de emular a las aves y separó las dos funciones: proporcionar fuerza de sustentación y propulsión. Liberar al ala de la aeronave de la responsabilidad de la propulsión simplifica en gran medida el problema de volar. Ahora, todo lo que el ala del planeador tiene que hacer es moverse suavemente en el aire creando la menor fricción posible. La forma y el peso se ocuparán del resto. ¿Qué te parece si hacemos algunas de las acrobacias que he visto hacer antes, Derek? Eran preciosas. Sí, si quieres, pero normalmente no lo hacemos con principiantes. A mí me parece que puede estar muy bien. De acuerdo. Lo que voy a hacer es una empinada seguida de viraje. Lo llamamos subida en candelero. ¿Lista? Lista. Sigue los pasos conmigo si quieres. Vamos bajando. Arriba. Dios mío. Dios mío. Dios mío, mira eso. Mira. Es fantástico. ¿Podemos repetirlo, Derek? A medida que el planeador se acerca a su conclusión, llega un momento en que buena parte del trabajo de los artesanos tiene que ser comprobado antes de unir definitivamente las dos mitades del molde. Es naturalmente un momento tenso porque una vez hecho no se puede volver atrás para corregir. Cuando estás construyendo un diseño o un prototipo o haces pruebas con materiales de construcción, siempre verificas lo que has hecho y vas paso a paso. Es una técnica muy tradicional y a pesar de todo se pueden cometer muchos errores. No puedes simular nada estando en tierra, por lo que aún queda algo para el vuelo inaugural. Es una parte muy emocionante. Hasta el momento, el vuelo inaugural ha sido un éxito, pero se tendrán que hacer muchos más antes de conocer el potencial exacto del ASW-24. Y esta es la única manera de adivinarlo. Los túneles aerodinámicos y los ordenadores nos proporcionan pautas útiles sobre el rendimiento del aparato, pero no hay sustituto para la verdadera experiencia de volar. Siempre admiro a quienes vuelven del primer vuelo de un planeador y dicen, sí, sí, puedes notar cómo se acelera. Son tonterías. Seguramente piensan que pueden notarlo, pero las diferencias entre un buen planeador de fibra de vidrio estándar como este y el 19 es solo de unos centímetros por segundo. ¿Hace mal tiempo hoy? Me ha dado unos cuantos bandazos y no conozco el terreno. Ni tampoco sé dónde están exactamente las turbulencias, ni cuánto peso extra necesitaría para un aterrizaje seguro. Pero eso demuestra que el planeador es muy fácil de pilotar, incluso si se hace por primera vez. Si se vuela en un terreno nuevo y en condiciones desconocidas, no se tienen dificultades para hacer lo que hay que hacer,
Y aunque normalmente yo piloto planeadores mucho más grandes y pesados, lleva un tiempo llegar a hacerse con la increíble maniobrabilidad de este planeador. A un planeador grande como el mío, que mide unos 25 metros, le lleva su tiempo maniobrar. En este, con solo pensar en dar la vuelta, ya la está dando. Hace sin duda lo que tú quieres que haga. Creo que yo seguiré pilotando planeadores grandes, pero me gustaría comprar uno como este para mi esposa. Me encantaría comprar uno y podríamos divertirnos juntos de maneras diferentes. Ya he terminado el planeador y ahora tenemos que hacerlo volar y esperar la opinión del piloto para ver si las concesiones que he hecho han sido acertadas. Entre tanto, buscaré más información en aerodinámica. ¿Qué está ocurriendo en el campo científico o en el de los materiales? Y si estoy seguro de poder construir un planeador que sea, digamos, un 10% mejor que este, volveré a intentarlo. El león blanco que se ve allí abajo es el emblema del zoo de Whipsnade. Estos planeadores significan una gran inversión. Hemos visto que en ellos se aplican los materiales más sofisticados y las teorías aerodinámicas más avanzadas. Sin embargo, sin algo tan sencillo como nubes en un día soleado, no pueden desarrollar todo su potencial. John Jeffries estableció el récord para un triángulo de 100 kilómetros hace 13 años, pilotando un planeador que hoy en día se puede considerar primitivo. De regreso a la sede del club, con un aparato infinitamente superior, está claro que hoy no va a batir su propio récord, pero la aerodinámica, la ligereza combinada con la fuerza, crean una diferencia. Sin ellas, en un día como este, John hubiera aterrizado en un campo lejos del blanco. Hemos completado nuestro objetivo, pero no en un tiempo récord. Tal y como está el tiempo, me alegro de haber podido terminar el circuito. Es muy desigual. Por lo menos con un planeador moderno ha completado la ruta. A John le ha derrotado el clima, pero aún queda mucho que comentar en el club. Buena parte del vuelo tiene lugar en tierra. Estaba todo el mundo, los planeadores, los pilotos, los mecánicos, todos aquí sentados durante 8 días y sin poder volar. Después de todo ese tiempo estás listo para cortarte las venas. Si el cielo estuviera despejado y hubiera unos cuantos cúmulos, me encantaría subir. Es posible que participemos en una competición en el extranjero el año que viene como equipo británico nacional. Es muy decepcionante tener que salir de Inglaterra para conseguir buen tiempo. Puedes estar a 1500, 1700 metros moviéndote a una velocidad de 140 kilómetros por hora y de repente, 5 minutos después, se ha fastidiado todo. Y te ves a 150 metros con un campo debajo en el que sabes que seguramente vas a tener que aterrizar. Creo que un poco como la vida. Buena parte de nuestra satisfacción es soñar con los maravillosos vuelos que vas a hacer. Y cuando logras realizarlos, la satisfacción es tanta que compensa todas las decepciones de las ocasiones en que el tiempo es malo y no puedes volar, o el tiempo es malo y no puedes conseguir lo que te habías propuesto, lo cual, tengo que decir, en Gran Bretaña es la mayoría de las veces. Desarrolla tus propias capacidades a la vez que se avanza en la creación de mejores planeadores, con mejores instrumentales, que se adquiere un mayor conocimiento de la meteorología y de cómo transporta la naturaleza la energía solar desde la Tierra hacia arriba. Siempre hay algo interesante, afinar tus tácticas y fijándote metas más altas. Creo que volar me ha hecho ver muchas cosas, no solo de la belleza del planeta, sino también sobre mi carácter. Y me ha dado una conciencia de cosas, tanto externas como internas, sin las que no puedo imaginar la vida.